Bienvenidos y bienvenidas a esta high class que se llama Aprendiendo a nutrir tu mundo emocional y el de tu hijo o tu hija según su luna natal, creada por esta servidora. Mi nombre es Geraldine, también soy creadora de la cuenta Mi Crianza Astral, por donde probablemente me conociste. Y me gustaría contarte antes de empezar por qué esta clase se llama Aprendiendo a nutrir tu mundo emocional y el de tu hijo o tu hija según su luna. Bueno, transitando el camino por la crianza de mi hija, esta pequeñita que ven aquí a mi lado, me di cuenta que para mí el tema de las emociones era muy importante. Desde hace un tiempo ya venía trabajando en mí, entendiendo cómo es de importante aprender a reconocer las emociones en el cuerpo, a canalizarlas, a sentirlas, a no evadirlas. Y pensé que sabía mucho sobre las emociones y pensé que estaba lista para enseñarle sobre las emociones a mi hija, porque en la teoría sabía que si no tratamos las emociones correctamente nos pueden bloquear y hasta enfermarnos. Entonces yo no quería eso para mi hija. Lo que no sabía era que las emociones, aunque son las mismas para todos los seres humanos, no todos los seres humanos nutrimos nuestro mundo emocional de la misma manera. ¿Okay? Es probable que conozcan el libro Los lenguajes del amor, y ese libro nos cuenta cómo creemos que todos recibimos y damos amor de la misma manera cuando hay por lo menos creo que 5 lenguajes diferentes del amor. Es un libro muy bonito que se los recomiendo. Entonces, yo descubrí a través de la astrología una herramienta fabulosa, espectacular de autoconocimiento que ayuda muchísimo a comprender más detallado el mundo emocional de cada persona dependiendo de su luna en la carta natal. Por eso decidí crear esta masterclass dedicada a la luna y a nuestro manejo emocional. Al final de este curso, de esta clase, sabrás, uno, cómo interpretar tu propia carta natal y la de tu hijo, específicamente en la luna. Vas a saber cómo nutrir tu mundo emocional y el de tu hijo, entendiendo qué necesidades necesitan cubrir ambos para sentirse seguros, amados y protegidos, y la importancia de gestionar las emociones correctamente. Decidí agregar la parte de cómo gestionar las emociones correctamente porque me parece que es fundamental, no solamente para nosotros en el proceso de crianza, enseñarle a nuestros hijos cómo gestionar sus emociones, sino que nosotras, mamás y papás, en el proceso de criar a otra persona, se desatan muchísimo las emociones y los sentimientos. Es como volver a recriarnos, digo yo. Entonces, es muy probable que sientas emociones súper fuertes en el proceso de criar a tu hijo. Entonces, esto es algo que va a ser eh, un win-win, un ganar-ganar para padres e hijos en el tema de las emociones. Sobre todo porque al final lo que queremos todos los papás es que nuestros hijos crezcan y sean adultos, obviamente, emocionalmente seguros y sanos. Estoy segura de que todos mis papás en esta clase y mamás quieren lo mismo para sus hijos. Entonces te muestro rápidamente cómo va a ser la agenda de este curso para que puedas adelantar las partes que quieras adelantar, volverlo a ver cuando lo quieras volver a ver y saber dónde quedaste. Voy a empezar por los principios básicos de una carta natal para que puedas entender cómo se ve una carta, qué símbolos tiene, cómo leer una carta natal. Luego me voy a adentrar en el significado de la luna según la astrología y las necesidades a cubrir según cada signo y cada casa, que es muy importante, ¿no? Hablaré también un poco de qué son las emociones y su importancia y te daré consejos para gestionar las emociones correctamente. Nos vemos en el próximo video. Principios básicos de la carta natal. Antes que nada, vamos a comenzar por qué es la carta natal y para qué se usa. La carta natal es una fotografía del cielo tomada en el instante en el que naciste, que muestra la posición exacta de los planetas y los cuerpos celestes y la relación entre ellas. La carta natal es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a identificar nuestras áreas de fortaleza, nuestras áreas de desafíos, a entender mejor nuestras tendencias naturales, nuestras capacidades innatas, miedos, deseos y la manera en la que éstas se manifiestan en nuestras decisiones diarias, relaciones, objetivos profesionales, etc.
Para la crianza de nuestros hijos, la carta natal es una herramienta poderosa no solo para conocer su mundo emocional, sino también sobre su personalidad, su ego, su proceso comunicativo, sus estudios, sus gustos, aficiones, y así poderla utilizar para nosotros nutrir un poco cada una de estas áreas. ¿Qué diferencia hay entre la carta natal y la carta astral? Esto lo agregué porque es una pregunta muy común que muchas personas me han hecho y hay una diferencia significativa, aunque muchos autores digan que es básicamente lo mismo. Bueno, la carta natal muestra, como dije ya, la posición exacta de los planetas y los demás cuerpos celestes en el momento exacto del nacimiento de una persona o una cosa. Puede ser también una empresa, un negocio, tu mascota, etcétera. La carta astral, por su lado, es un término genérico que hace referencia a cualquier gráfico o mapa del cielo en un momento en particular, desde obviamente un punto específico de la Tierra. Por ejemplo, hay otras cartas como la revolución solar, las sinastrías, tránsitos planetarios. Esto se le llama carta astral. Entonces, toda carta natal es una carta astral, pero no toda carta astral es una carta natal. ¿Cómo crear la carta natal de tu hijo o tu hija y la tuya, inclusive? Pues aquí te dejo los pasos enlistados uno por uno, te los voy a leer. Uno, tenga en la mano los siguientes datos de tu hijo, hija, de ti, la fecha de nacimiento, día, mes y año, hora de nacimiento, mientras más precisa mejor. Esto nos va a ayudar a tener con más claridad la apertura de las casas de tu carta y el lugar de nacimiento, ciudad y país. Número 2, vas a ingresar a la página web www.astro.com, vas a crear un perfil de usuario completamente gratis con tu correo y tu contraseña, iniciar sesión, darle clic a dar astrodatos nuevo, ingresas los datos de nacimiento, oprimes continuar, seleccionas el nombre de esa persona a la que quieres ver el dibujo de la carta y luego seleccionas dibujo de carta ascendente. En ese momento tendrás la carta creada. De todas maneras, para efecto más visual, te voy a agregar aquí justamente después cómo se ve esto de manera real. En esta parte te voy a enseñar cómo crear tu carta natal visualmente, para los que son más visuales. En la barra de búsqueda de Google vamos a escribir astro.com y vamos a entrar a esta página web que se llama astrodience.com. Una vez dentro, a mí me sale en inglés, por mi configuración de la computadora, la podemos cambiar a español sin ningún problema. Y luego vamos a crear un perfil de usuario. Yo clicar aquí va a entrar de una vez a mi perfil de usuario porque ya estoy inscrita, pero ustedes tienen que crearlo con su correo y su clave. Una vez dentro, le vamos a dar a agregar astrodatos nuevos y aquí es donde tienen que colocar su nombre, apellido, sexo, el día que nacieron, la hora, el país y darle a continuar. Aquí pueden crear cuantas cartas quieran, la suya, la de todos los familiares que deseen, para luego irlas, obviamente, interpretando. Una vez que hagan eso, les va a salir aquí en la lista como la mía. Y para efectos de ejemplo, voy a abrir mi propia carta, Geraldine. Una vez que le den clic a su carta, van a seleccionar dibujo de carta ascendente. Así vamos a llegar a la carta natal, como la ven acá. Si le dan otro clic, se abre muy grande. Con clic derecho le pueden dar a guardar imagen como. Y listo. Una vez visto cómo se ve la creación de la carta a través de la página web astro.com, te voy a comentar entonces cuál es el significado de los símbolos de la carta natal. Para eso te dejo este cuadrito muy fácil de leer. De tu lado izquierdo tenemos a todos los signos, desde Aries hasta Piscis, con su respectivo símbolo. En el medio tienes a todos los planetas y cuerpos celestes que puede tener la carta natal, desde el Sol hasta Plutón, y luego tenemos tres puntos importantes que son el nodo norte, el ascendente y el medio cielo. Y del lado izquierdo, completamente, del lado derecho, completamente del cuadro, tenemos los aspectos de la carta natal, desde conjunción hasta sesquicuadratura. En nuestro caso, yo te voy a explicar desde conjunción hasta sextil,
que significan para tener un poquito de conocimiento. Sin embargo, en esta clase, para efectos de esta clase, no voy a profundizar en los aspectos porque ya eso es para más adelante. ¿Qué representa cada planeta en la carta natal? El Sol, me encanta empezar por el Sol porque el Sol es el centro de nuestro universo, los planetas giran alrededor del Sol, el Sol nos da luz, nos brilla básicamente y básicamente en nuestro cuerpo, en nuestro ser humano, ¿okay? En la vida, el sol representa nuestra vitalidad, representa nuestra esencia básica como persona, nuestros dones innatos, nuestras capacidades innatas, cómo brillamos o cómo venimos a la Tierra a brillar. Eso representa el sol en astrología, ¿okay? Y en nuestra carta natal. Luego vemos a la luna, que la luna, por el contrario, rige nuestras emociones, rige nuestro lado más interno, nuestro mundo interior, nuestra intuición, nuestras respuestas subconscientes, la vida emocional y otras cosas. Luego vemos a Mercurio, es el planeta que gobierna la comunicación, nuestro proceso de aprendizaje, el pensamiento, la percepción, la lógica. Luego tenemos a Venus, que nos habla del amor, de la belleza, del dinero, del placer, de cómo nos relacionamos con los demás. Después tenemos a Marte, que es el planeta de la acción, el planeta de la conquista, de la guerra, de lo que salimos a conquistar, de nuestra fuerza vital. Luego entramos a los planetas más alejados, que serían Júpiter, el cual representa la expansión, la suerte, el crecimiento, oportunidades, optimismo, una suerte de bendición donde tenemos a Júpiter, ¿ok? Una bendición por descubrir. Tenemos a Saturno, que representa la estructura, los límites, el orden, el deber ser, la carrera profesional, también habla de papá. Saturno habla mucho de eso que debemos ponerle límite para crecer, para poder seguir creciendo. Urano habla de lo original, de lo nuevo, de la innovación, del cambio, de la rebelión, de la ruptura de lo convencional, de la tecnología, del internet. Neptuno nos habla de los sueños, la espiritualidad, la imaginación, nos conecta con lo etéreo, lo intangible, lo místico. Y Plutón, por su cuenta, nos habla de la transformación y la regeneración. Nos habla de los miedos, las creencias más profundas, de la muerte y el renacimiento, del poder, entre otras cosas. ¿Qué significan las casas en la carta natal? La casa número 1, que la llamamos ascendente, nos habla de nuestra personalidad, nuestro físico, nuestra máscara, ego, eso que mostramos al mundo, que no necesariamente es ni nuestro don innato ni nuestro sistema emocional. La casa 2 nos habla de mis recursos, mis finanzas, mi valor personal, mi valor propio, mi cuerpo, mi alimentación, mis 5 sentidos, mi conexión con lo terrenal. La casa 3 es el área de la comunicación, de la mente, de la educación primaria, de mis hermanos, de mi lenguaje, cómo hablo, cómo me comunico. La casa 4 nos habla de el hogar, mi pasado, mi familia, mi mamá, mi mundo interno, mis creencias que vienen de mis ancestros, de mi madre. La casa 5 nos habla de los talentos, de mis proyectos, mi creatividad, mis hijos, de eso que me hace feliz, de lo que me conecta básicamente con mi niño interno. La casa 6 es el área del trabajo, la rutina, la salud, la organización, las mascotas y cómo yo me muevo en mi día a día. Casa 7 nos habla de las relaciones, tanto como parejas, como socios, lo que soy y lo que atraigo a través de eso. ¿Okay? Casa número 8 nos habla de las profundidades, la vulnerabilidad, nuestra sexualidad, nuestros miedos, lo tabú, el poder. Casa 9 nos habla de nuestra filosofía de vida, eso que nos encantaría tener en nuestra vida, nuestras creencias más elevadas, ¿okay? Nuestras maestrías, los estudios profesionales, los viajes, los lenguajes superiores. La casa 10 nos habla de las metas, la dirección de vida, la carrera profesional, nuestro estatus, cómo nos reconoce la sociedad, nuestra relación con papá. Casa 11 nos habla de nuestros grupos sociales, nuestras amistades, clientes y la relación entre esos, como el networking. Y la casa 12 nos habla de la espiritualidad, de nuestras memorias más profundas, de lo inconsciente, lo que suelto, lo que perdono, lo etéreo, el contacto con el más allá.
Para finalizar esta sección, vamos a hablar de qué significan los aspectos de la carta astral. Como dije, me voy a enfocar en estos 5, que son los que más notamos en la interpretación de la carta. La conjunción significa 2 planetas, uno muy cerquita del otro, básicamente a 0 grados uno del otro. Esto indica una fusión de energías. Hace que un planeta tiña de su energía al otro planeta y viceversa, ¿ok? Trabajan juntos como una sola, digamos, unidad energética. El sextil se refiere a un aspecto armónico, sugiere que los 2 planetas están a 60 grados uno del otro, ¿ok? Y hay oportunidad de una energía fluida para hacer las cosas. La cuadratura, los 2 planetas se encuentran a 90 grados, ¿ok? Bueno, digamos que aquí hay 90 grados, y indica un poco de tensión, desafío, conflicto entre los 2 planetas, porque pues una energía quiere ir hacia acá, la otra energía quiere ir hacia acá, y como que se encuentran y chocan, pero no pueden verse, no saben quiénes son. En el trígono los planetas están a 120 grados uno del otro y indica una fluidez mucho mayor a la del sextil, mucho más natural, una energía que a veces sin pensarlo fluye, sin tener que hacer algo más, ¿ok? El sextil normalmente hay que trabajarlo para tener esa energía fluida, el trígono, la energía fluye fácilmente. Y la oposición es cuando 2 planetas están completamente opuestos uno al otro, 180 grados, se ven y saben que se confrontan, saben que sus energías chocan. Por lo tanto, aquí hay tensión, hay desafíos y hay conflictos generalmente entre los 2 planetas. Significado de la luna en la carta natal. Para comenzar, te quiero mostrar cómo se consigue la luna en la carta natal, ¿ok? Aquí te enseño un gráfico de una carta natal. Aquí en este ladito puedes ver todos los planetas y sus símbolos. Para efectos de esta parte de la clase, vamos a buscar al signo de la luna. Como puedes ver en esta flechita, la luna se encuentra en el signo de Libra, ¿ok? En la casa 12. Si quieres ser aún más específico, puedes ver en la tabla que al ladito de la luna te dice el símbolo Libra y te dice los grados. La luna realmente estaba a 12 grados 40 segundos del signo de Libra, en la casa 12. En este momento entonces te invito a que busques tu carta natal, la carta de tu hijo, y ubiquemos a la luna. ¿Qué representa la luna en la astrología? Importante comenzar por aquí. La luna o el sistema lunar representa nuestro sistema emocional. Representa todo aquello que necesitamos para sentirnos protegidos, seguros y amados. Representa la forma en que nos vinculamos y tenemos apego con nuestra madre, nuestros cuidadores principales en la temprana infancia. También representa esa primera impronta que tenemos con la vida, que luego de marcarnos y condicionarnos profundamente, olvidamos y se convierte en ese inconsciente infantil conocido popularmente como tu niño interno o tu niña interna. También podemos decir que la luna está asociada al signo de Cáncer, a la casa 4, y cuando estudiamos estos 3 elementos en conjunto, podemos entender un poco nuestro sistema de creencias familiares, la maternidad, cómo hablamos de la nutrición, sobre todo emocional, mi pasado, entre otras cosas. ¿Por qué es realmente importante saber nutrir el mundo emocional de nuestros hijos y el nuestro propio? Pues la manera en que las personas, los seres humanos, integramos nuestras emociones en la temprana edad es la que básicamente marca nuestra adultez y cómo nos vamos a proyectar en términos de emociones en el futuro. Entonces, básicamente, si queremos tener un adulto emocionalmente sano, un adulto que sabe reconocer y gestionar sus emociones, un adulto que sabe cómo lidiar con la depresión, la ansiedad, la rabia, la felicidad, la emocionalidad. Entonces, en eso estaríamos, recae la importancia de saber gestionar y entender cómo es tu propio mundo emocional, ¿no?
Eugenio Caruti dice, la luna atesora todo aquello que se imprime en ella y se configura a su alrededor, siguiendo la pauta marcada. La luna es el refugio de la memoria. Me gusta esta quote, esta frase que dijo Eugenio Caruti, porque en la astrología la luna nos va a hablar de eso que atesora nuestra memoria, no solamente mi mundo emocional en lo terrenal, sino lo que traigo de mis creencias, las creencias de mi madre, de mi linaje familiar, probablemente femenino, de nuestro pasado, etc. Entonces, me parece bien bonita esta frase aquí. ¿Qué son las emociones? Empecemos también por entender qué son las emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas que experimentamos las personas ante determinados estímulos importantes para nosotros. Fisiológico quiere decir que son reacciones en el cuerpo, ¿ok? Que pasan en nuestro cuerpo. La función principal de las emociones es ayudarnos a sobrevivir, básicamente a actuar y ayudarnos a que nos adaptemos a nuestro entorno. Es como un sistema de alerta que nos genera reacciones, ¿okay?, fisiológicas justamente ante estímulos que pasan a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las emociones básicas? Para tenerlas claras, pues tenemos la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el desagrado o el asco, la sorpresa y la seguridad. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Tenemos vergüenza, tenemos culpa, orgullo, satisfacción, el placer, el amor, eh, como emoción, ¿ok? Dejo la fotito aquí de esta película de Disney que a mí me pareció de verdad bastante hermosa, Intensamente en español. Si no la han visto, se las recomiendo. Si ya la han visto, cuéntenme qué les pareció, si se sienten identificados. Para mí, esta es una película muy bonita, sobre todo para que nuestros hijos entiendan y empiecen a entender y a reconocer las emociones, cómo se sienten, cómo las vivimos y poco a poco aprender a gestionarlas. Entonces, ¿qué pasa al sentir una emoción? Lo primero es que aparecen pensamientos relacionados con lo que nos ha provocado esa emoción. Por ejemplo, si sentimos miedo cuando bajamos a un sótano porque está oscuro, seguramente hubo pensamientos anticipatorios sobre los riesgos que hay al bajar a ese lugar, al sótano. Probablemente pensamientos que vienen de creencias, de que como está oscuro puede haber algo abajo, probablemente pensamientos que vienen de eh, cosas que te han dicho tus familiares o tus cuidadores principales, que hay que tener cuidado cuando está oscuro, o como en las películas, si está oscuro siempre sale un monstruo o algo malo, entonces siempre hay un pensamiento relacionado con lo que está provocando la emoción, para que entiendan de dónde viene la emoción. Número 2, entonces aparecen las sensaciones corporales, la reacción fisiológica en este caso. Cuando aparece una emoción, sentimos inmediatamente un cambio en alguna parte de nuestro cuerpo. Aquí entra el aprender a reconocer en nuestro cuerpo lo que está pasando. Por ejemplo, podemos tener músculos que se contraen, podemos tener un nudo en la garganta, podemos tener el corazón acelerado, podemos tener cambios en la respiración, de susto, por ejemplo, de miedo, un hormigueo en el estómago. Todo este tipo de reacciones o sensaciones corporales aparecen enseguida de haber tenido el pensamiento que está relacionado a la emoción. Y número 3, aparecen impulsos o reacciones que nos llevan a la acción. Siguiendo el ejemplo anterior, entonces, si bajamos al sótano oscuro, ante el miedo vamos a reaccionar, quizás no bajando al sótano, quizás marchándote del lugar, quizás yendo a buscar una lámpara para prender una luz en el sótano, eh, o simplemente alejándote de la situación para protegerte de alguna amenaza o peligro. Entonces, ¿por qué aparecen los problemas emocionales? Y me voy a parar aquí en este diapositivo un poquito, porque aquí radica también la importancia de saber nutrir tu mundo emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando las emociones son mal gestionadas, aparecen problemas emocionales.
¿Por qué aparecen estos problemas emocionales? Está aquí, lo volví a escribir en amarillito, debido al mal aprendizaje emocional, ¿ok? Durante la infancia aprendemos a gestionar nuestras emociones en la interacción con nuestro entorno, ¿ok? Y nuestras figuras de referencia, en este caso nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros amigos. Generalmente, este aprendizaje no es del todo adecuado, porque por un lado recibimos información de nuestro entorno social que quizás está un poco predispuesto a ciertas cosas, y aquí entra el ámbito cultural, donde creciste, tus creencias sociales, ¿ok? Y también que por otro lado recibimos información de nuestro entorno o formación académica que nos lleva a otro curso, otra dirección. Nuestros propios cuidadores pueden tener, y es lo que generalmente pasa, creencias o limitaciones o miedos sobre su propia gestión emocional, y esos miedos son transmitidos al niño. El niño nace sin miedo. Los seres humanos nacemos literal sin miedo. Ningún tipo de creencias de miedo de base, ¿ok? Todas esas creencias son transmitidas a través de los cuidadores principales. Entonces es nuestro deber como papá entender, conocer mi mundo emocional primero, ver qué miedos tengo yo, cómo gestiono yo mi miedo, por nombrar una emoción, y cómo entonces le voy a dar herramientas a mi hijo para que, o a mi hija, para que sepa gestionar también ese miedo que de por sí ya yo sé que yo tengo. Por ejemplo, un miedo a la oscuridad. Si yo como papá tengo un miedo a la oscuridad, 100% le vas a transmitir el mismo miedo a la oscuridad a tu hijo. Entonces, si ya yo sé y tengo entendido y definido que tengo miedo a la oscuridad, y sé que para vencer ese miedo a la oscuridad debo tener una vela, una luz, un encendedor, entonces ya yo le puedo dar herramientas a mi hijo de antemano para no tenerle miedo a la oscuridad. Si en nuestro aprendizaje emocional no pudimos aprender a sentir adecuadamente las emociones, vamos a ir arrastrando esa huella emocional no resuelta, y ahí van a aparecer problemas emocionales de mayor escala. Necesidades a cubrir según el signo de la luna. En este video empezamos ya a hablar sobre el contenido de la luna por signo, qué necesita cada persona para sentirse protegido, amado, seguro, y cómo lo puedes entonces aplicar en ti, en tu hijo o en cualquier familiar que tengas cerca. Luna en Aries. Las personas que tienen a la luna en Aries en su carta natal necesitan libertad de movimiento. Odian sentirse amarrados, necesitan acción, tienen mucha energía. Inclusive de bebés te puedes dar cuenta que habrá que proveerles de suficiente estimulación física porque quieren moverse por todos lados, y eso los mantiene contentos. Estas personas pueden ser rápidas, ruidosas, expresan lo que necesitan en el instante con impaciencia. El sistema emocional de una luna en Aries tiende a ser impulsivo. Es una luna de fuego, normalmente no sabe esperar, necesitan retos para sentirse bien y sentirse protegidos o seguros. Son súper competitivos. Sin embargo, necesitan también todo el apoyo de sus cuidadores principales, papá y mamá, para poder introyectar ese sentimiento de seguridad en ellos mismos. Cuando se sienten mal, la luna en Aries tiende a pelearse, a acelerarse, a llamar la atención, a culpar a algo o a alguien. Es importante darse cuenta, entender que la luna en Aries necesita guía, así como son de impulsivos, de enérgicos, de impacientes, van a necesitar ese soporte que me permita a mí entender, canalizar mi impulsividad, ¿ok? Entonces, uno de los consejos que yo te daría como papá para tu hijo que tiene la luna en Aries es enséñale a respirar, enséñale a contar hasta 10, ¿ok? Cuando sienta esa impaciencia, ese impulso de accionar. Luna en Tauro. El sistema emocional de la luna en Tauro necesita seguridad física, conexión con los 5 sentidos, palabras de amor, caricias, abrazos, masajes, ricos olores. Necesita como un poco de consentimiento, sí, de sentirse consentido, ¿ok? De bebés
suelen pedir mucha comida. Esto les genera obviamente seguridad desde muy chiquito. Luego cuando van creciendo puede ir cambiando la manera de sentirse seguro a través de sus 5 sentidos. Por ejemplo, tener una casa estable, un papá y una mamá estables, que se saben comunicar. Normalmente a la luna en Tauro no le gusta ver los cambios, muchos cambios. ¿Quieres que tu hijo no tenga asuntos con la comida más adelante? Tienes que darle comida a libre demanda. Esto es muy importante. La luna en Tauro suele refugiarse en el extremo, con la comida o con las cosas materiales. Más adelante puede ser el dinero, puede ser su trabajo, sobre todo con las cosas materiales, porque el sistema emocional de la luna en Tauro es un signo de tierra, tiende a la introspección, tiende a cerrarse, tiende a contenerse ella misma y no expresar sus sentimientos. Entonces aquí el consejo sería enséñale a tu hijo o a tu hija a demostrar lo que siente, ¿ok? Suelen ser personas tranquilas, bebés, niños, hijos tranquilos, sonrientes, apacibles, pero a veces demasiado movimiento o cambios en su rutina los puede poner temerosos o inseguros, lo que te comenté previamente. Necesitan estar en un ambiente en el que saben qué sigue y qué pasa. Entonces, la anticipación es muy importante. Si tienes un hijo o una hija con la luna en Tauro, para sentirse protegido y amado y seguro, cuéntale siempre qué está pasando, explícale el porqué de las cosas, para que no se tome nada repentino, para que entienda que las cosas están pasando y que hay una razón, ¿ok?, detrás de esto. Necesitan comodidad. La luna en Tauro le gusta normalmente un ambiente apacible, sereno. El conflicto a su alrededor tiende a desequilibrarlos. Entonces, quizá aquí otro consejo sería enséñales que sí, nos gusta que todo esté tranquilo, pero que el conflicto es parte de la vida. Enséñale a enfrentar ese conflicto, dale herramientas para enfrentar el conflicto de manera saludable. Cuando las personas con la luna en Tauro se sienten mal, tienden a evadir sus sentimientos y a refugiarse en lo material. Esto lo comenté previamente. Entonces, es importante entender cómo se siente protegida esta luna en Tauro. De nuevo, muchos masajitos, muchas caricias, mucho contacto físico. Todo lo que tú puedas hacer a través de esos 5 sentidos lo va a nutrir y va a hacer que confíe en él mismo o en ella misma, pues, más adelante. Luna en Géminis. Bueno, la luna en Géminis es un signo de aire. Su sistema emocional está basado en la comunicación. Quiere decir que estas personas tienden a ser parlanchines, habladores desde muy chiquitos, y esto lo puedes notar en tu hijo, en tu hija o en ti mismo, ¿no? Estas personas necesitan comunicación antes que cualquier otra cosa. Quiere decir que se sentirán súper seguros y felices cuando su mamá les habla, les cuenta cosas, les canta, les explica paso a paso lo que está haciendo, y por ende no tiene espacio para hacerse ideas raras en su cabeza, porque como es un signo de aire es muy mental. Entonces toda la información tiende a generarle ruido, hasta ansiedad en la cabeza. Es importante que desde chiquitos se les enseñe, o desde muy pequeños se les enseñe a calmar la mente, a calmar los pensamientos, a meditar si es posible, a respirar, a salir un poco de la mente, para evitar entonces en el futuro caer en esa ansiedad de pensamientos de qué estará pasando, por qué no me habla, no me dice, no, ese tipo de cosas. La luna en Géminis necesita tener un buen puente de comunicación con sus cuidadores principales para sentirse felices y seguros. De nuevo, es importante, muy importante entender cómo se comunica eh, esta persona con luna en Géminis y cómo se comunican sus cuidadores principales para que la comunicación sea fluida. Son súper curiosos, así que para ellos es importante una escuela que nutra esa curiosidad, o alguna actividad que nutra esa curiosidad y los estimule. Algo que no sea muy tradicional, que los enseñe a trabajar mucho en equipo, pues necesitan de sus compañeros para aprender juntos. Ellos aprenden mucho también de sus experiencias, pero de las experiencias de los demás también. Cuando se sienten mal, las personas con luna en Géminis tienden a activar mucho su mente, de nuevo, pensar demasiado y estresarse. Por eso el consejo acá es enseñarle a trabajar cómo calmar su mente, súper importante.
Luna en Cáncer. La luna en Cáncer es un sistema emocional de agua, ¿ok? Estas personas tienden a ser las más dulces del zodíaco. Son personas tímidas al principio, gentiles, eh, como dice aquí, a primera vista. Se toman su tiempo, básicamente, para salir de su caparazón. Necesitan los brazos de mamá y de papá. Para estas personas es muy importante la contención emocional de papá y mamá o de sus cuidadores principales. Si tienes un hijo o una hija con la luna en Cáncer, te recomiendo muchísimo tener mucho contacto físico, sobre todo contención. Una vez que estas personas se sienten seguros, salen de su caparazón, son capaces de entender que pueden ser independientes, y cuando se les es negada esta contención desde un principio, de su temprana infancia, son esas personas que tienden a vivir con sus papás por muy largo tiempo, que les cuesta mucho emprender o tomar decisiones. Su sistema emocional, de nuevo, necesita mucha contención. En un principio, pues que mamá y papá estén ahí con ellos, pasito por pasito en la vida, agarrándole la manito todo el tiempo, para que después, pues ellos puedan tomar esa confianza en sí mismos, fortalecerse y ser capaz de ser independientes. Entonces, si tienes a tu hijo o tu hija con la luna en Cáncer, de nuevo, súper importante que lo acompañes en todo su proceso de crecimiento, que estés allí muy cerca de él para que pueda tener esa fortaleza y ganar esa independencia más adelante. Se nutren muchísimo de un hogar estable, de una mamá súper presente, feliz, la paciencia que pueda tener mamá y papá con él, para que luego puedan despegar cuando estén listos fuera del nido. Al igual que los niños con la luna en Tauro, también es muy importante saber entender que el alimento es como una primera fuente de apego, nutrición con mamá para sentirse seguro y protegido. Entonces, puede ser que sean demandantes con sus necesidades, pero si en un principio mamá está muy presente, más tarde no va a haber ningún problema. Este niño o niña va a estar como que va a haber introyectado esa presencia de mamá, que le va a inspirar sus propias fuentes de seguridad. Cuando las personas con luna en Cáncer se sienten mal, tienden a desbordarse, a tomarse todo personal, porque son bastante sensibles. La luna en Leo. Este es otro sistema emocional de fuego, y enciendan los reflectores porque estos niños y personas necesitan sentirse vistos, apreciados, reconocidos y admirados para poder sentirse emocionalmente estable. De bebés suelen tener un llanto que se escucha por todos lados, es decir, suelen llamar la atención desde muy chiquitos, ya sea con berrinches o con drama, como le llamamos normalmente en mi país, es niños dramáticos. Ok, primero eliminemos la etiqueta de niños dramáticos. Esto es un sistema emocional que necesita la atención. Entonces, la primera recomendación es, si tienes un hijo o una hija con la luna en Leo, reconoce a tu hijo y dale la atención que necesita. Si no, más adelante va a estar buscando esa atención y esa aprobación en otras personas, en el exterior. Necesitan poder expresarse libremente, y para eso siempre es recomendable que tengan una manera creativa de poder hacerlo. Es decir, llévalo de repente a alguna actividad de expresión creativa, el teatro, el canto, la música, la danza. Esto puede ayudar a canalizar esas ganas de esas necesidades, ser visto y apreciado, y que no sea en la rutina diaria, por ejemplo, en el colegio, sino dentro de la actividad. Si esto no pasa, pueden convertirse en pequeños, como dije anteriormente, reyes o reinas del drama, ¿ok? Creando pues telenovelas y berrinches en lugar de algo más constructivo en su vida. Lo mejor que puedes hacer por ellos, que podemos hacer por ellos, es nutrir sus talentos, aplaudirles con todo el corazón y enseñarles amor propio, para que más tarde no dependan del reconocimiento externo, pues sabrán lo que llevan dentro. A estas personas es muy importante enseñarles a buscar el reconocimiento de ellos mismos, que su aprobación venga de su interior, entender que yo soy suficiente y no necesito el aplauso del exterior. La luna en Leo necesita mucha libertad de expresión, necesita
ser creativo, necesita ser visto, y cuando se sienten mal, generalmente tienden a pelearse, a acelerarse, a llamar la atención y culpar hacia los demás. Entonces, es importante notar si tienes un hijo o una hija con la luna en Leo, o si tú mismo tienes a la luna en Leo y si te sientes reconocido con esta sensación, empieza a trabajar muchísimo el amor propio. Luna en Virgo. Estos niños pueden ser difíciles de satisfacer porque necesitan perfección. Virgo es otro signo de tierra, muy analítico, práctico, ¿ok? Su sistema emocional entonces es así, es analítico y práctico, pueden ser muy exigentes y demandantes, pero no te asustes, lo importante aquí es mantener su espacio bien ordenado, ya sea su habitación, el sitio donde come, tener una rutina con la que él puede contar, entender qué está pasando, debe comer sano, que es importante que la luna en Virgo se alimente bien, duerma bien, tenga una rutina muy bien establecida, porque al final esto le da orden a su ser y así se siente seguro, ¿ok? El desorden puede ser algo difícil con lo que lidiar y este es un consejo entonces para las personas con luna en Virgo, o si tienes hijos o hijas con la luna en Virgo, enséñale que aunque el orden está muy bien, el desorden también está bien, ¿ok? Que la vida funciona en ambos lados, que el extremo no está del todo bien estar en el extremo, caer en la perfección te puede llevar a la parálisis, a no completar las tareas. Entonces, enséñale a convivir con el desorden, súper importante, y dale herramientas para eso. Estas personas necesitan poder tener las cosas en orden, ¿ok? Así que aman, por ejemplo, los rompecabezas, organizar cosas por categorías y felizmente se pueden perder en los pequeños detalles. Dale detallitos día a día pequeño y eso lo va a hacer sentir muy, muy amado y protegido y seguro. Si les enseñamos que todo es cuestión de balance, van a saber cuidarse muy bien. Entonces, comer sano, crearse una rutina que los apoye y así van a ser muy felices. También habrá que nutrirlos intelectualmente porque su mente es muy activa. Así que unos buenos cuentos, buenos libros, lectura, como dije, rompecabezas, juegos donde ellos puedan elevar su imaginación, también son recomendables. Y cuando se sienten mal, tienden a evadir sus sentimientos y refugiarse en lo material, un poco como la luna en Tauro. Entonces es importante enseñarle a saber canalizar esta emoción cuando se siente mal y respirar. Yo creo que igual este es un consejo importante para todos los signos. La respiración es algo muy importante. Luna en Libra. Bueno, en este caso se notan de inmediato las personas con luna en Libra porque normalmente son de esas personas que están bien ocupados de cuidar su apariencia. Los notas que están muy bien vestidos, que le gusta vestirse bien, que le gusta combinarse, inclusive desde muy pequeños esto se nota. Son vanidosos, pero en el buen sentido, ¿ok? Le gusta estar rodeado de cosas lindas, de la armonía, de la belleza, porque Libra es el signo que rige todo esto. Son súper sociales, aman estar en medio de la fiesta, necesitan que las cosas en la casa estén bien, que una casa bonita, en orden, arreglada o armónica, que reine la cordialidad sobre todo y que todo el mundo se le lleve bien. Entonces, aquí hay un primer consejo. Generalmente a las personas con luna en Libra, a los niños con luna en Libra, les gusta, necesitan evitar el conflicto. Tienden mucho a satisfacer las necesidades de los demás, evitando satisfacer las suyas propias. Entonces, aquí el consejo es enséñale a que, aunque está muy bien, ayudar a los demás, evitar el conflicto hasta cierto punto, también debe entender cuándo su punto es válido, cuándo debe defender su punto de vista y no siempre complacer a los demás y hacer lo que los demás digan para evitar que se sientan mal o así. Si hay algún problema, especialmente con mamá y papá, su estructura emocional puede venirse abajo de inmediato. Así que hay que ser muy cuidadoso con esto. De nuevo, es muy importante explicarle las cosas a alguien, a un niño con la luna en Libra, si hay algún problema de tensión en la casa, con papá y mamá, con comunicarse es suficiente. Es un signo de aire, Libra, entonces necesita tener un poco de claridad en lo que acontece, un poco como nuestro primer signo de aire, ¿no?
En cuanto lleguen a la edad escolar, van a estar felices de ir a la escuela, generalmente, porque va a ser todo un cambio, un nuevo escenario social del cual poder aprender y digamos que conquistar, ¿no? Entonces no se sorprendan si siempre esta personita encuentra la manera de ponerse algo, arreglarse, ya sea con su uniforme, con su mochila, con su bolso, siempre está muy pendiente de cómo luce. Y cuando se sienten mal, tienden a activar su mente, a pensar demasiado y a estresarse, igual que un signo de aire. Entonces, de nuevo, es importante eh, enseñarles a canalizar sus pensamientos y estar un poco más tranquilos en ese sentido. Luna en Escorpio. Pues estos chiquitos necesitan a su mamá, ¿ok? A su papá, a sus cuidadores principales, completamente, siempre, 24/7. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Necesitan sentir que su mamá está ahí sin importar nada más. O sea, de verdad, sentir que están ahí para ellos en cualquier momento. Porque Escorpio es un signo de agua intenso, bien intenso, y estos chiquitos, pues, se refugian en esa intensidad, ¿ok? Por eso necesito tener a mamá y a papá muy, muy cerca. Son muy observadores, siempre están viendo, vas a ver que sus emociones son bien profundas desde el principio, desde chiquitos, entonces se va a notar, ¿ok? La luna en Escorpio tiende a desbordarse emocionalmente y aquí el consejo es aprender a ayudarlos a canalizar esa emoción y ese desborde emocional. Eh, Mezclado con intensidad, ¿ok? Quizás no tanto llorar, sino más entre rabia, furia, intensidad. Es importante elegir bien a las personas que cuidan a los niños con luna y escorpio, ¿ok? O que están cerca de ellos porque son muy empáticos y de verdad que absorben mucho las energías de su alrededor. Los chicos o las personas con luna en escorpio se van a dar cuenta que les encanta, necesitan ir a la raíz de cada situación. Así que conforme van siendo más verbales, van a hacer todo tipo de preguntas, van a querer indagar en todo, van a querer conocer todo lo que está pasando y papá y mamá, por favor, sean honestos con estos niños. Sean honestos es lo más importante. Si no, pues van a perder la confianza de su hijo o de su hija y esto va a ser un golpe muy duro para sus chiquitos. Estas personitas necesitan también poder confiar por completo en los demás, entonces esto empieza con papá y mamá. La honestidad es algo muy importante, ganarse la confianza de las personas que tiene alrededor va a ayudar a nutrir su seguridad y su confianza en sí mismo. Cuando estas personas o estos niños se sienten mal, tienden a desbordarse, como ya dije, a tomarse todo personal, a caer un poco en el papel de víctima. Y aquí el otro consejo sería traten de enseñarles que pues la vida no pasa en contra de ellos, sino para ellos, que todo es un aprendizaje. Luna en Sagitario. Bueno, estas personas nacieron, como decimos nosotros en Venezuela, con la maleta hecha y el pasaporte en la mano. O sea, aman moverse, viajar, ir a lugares nuevos. Tienen como alma de gitanos, ¿ok? Necesitan mucha estimulación física, tienen mucha energía y para ser pues verdaderamente felices necesitan estar emocionalmente estimulados, ¿ok? Les gusta el aire fresco, estar afuera, moverse, pasear, jugar, descubrir cosas nuevas. De lo contrario, se pueden irritar un poco y pues eso trunca un poco su esencia entusiasta y feliz. El sistema emocional de la luna en Sagitario se nutre abriendo su mente, ampliando su perspectiva, les viene súper bien aprender otro idioma, experimentar el mundo en toda su diversidad, puede ser a través de los libros, de la comida, de la música, la filosofía y las personas, ¿ok? Sagitario es otro signo de fuego, por tanto hay bastante energía que se desborda, ¿ok? Acá. Si no es posible viajar, no importa, hay otras maneras de contarles cuentos, explicarles fábulas, leyendas, contarles cómo funcionan las cosas en otro sitio, otras culturas. Esto puede llenar bastante esas ganas de explorar. Juegos de exploración son muy buenos. También debes saber que los nutrimos dándoles un buen sentido de la vida, ¿ok? Contestando a sus preguntas, dejándolos explorar, dejando que confíen cada vez más en su intuición y en lo que les pasa. Estas personitas vienen a aprender de sus propias experiencias.
Cuando se sienten mal, tienden a pelearse, a acelerarse, culpar afuera, esto porque es una luna de fuego. Luna en Capricornio. Bueno, estos chiquitos pueden parecer que son la madurez y la seriedad andando, ¿ok? Ellos se sienten capaces de cuidarse a sí mismos desde muy pequeñitos. Pero lo que verdaderamente necesitan para llegar a ser esos adultos independientes y fuertes que quieren ser es saberse cuidados. O sea, no entender, sentirse cuidados y protegidos, básicamente, por sus padres y sus cuidadores principales, ¿ok? Quizás no sean muy expresivos y quizás no te pidan que quieren ser cuidados y protegidos. Entonces es importante eh, simplemente ofrecerles y darles esa seguridad y esa compañía, ¿ok? Ellos tienden a mantener sus emociones privadas, es una luna en tierra, este es un signo de tierra, y para esto es necesitan a un adulto responsable y presente, que sea la figura esa fuerte, el modelo a seguir, que les explique cómo se sienten las emociones, cómo canalizo mis emociones, cómo asumo mis responsabilidades, mis preocupaciones, etcétera. Entonces, la luna en Capricornio tiene un sistema emocional de tierra, como lo comenté, por eso son y se muestran súper maduros, responsables desde pequeños, están muy orientados al logro, les gusta el reconocimiento y esto los hace sentir un poco también seguros en su medio ambiente. Entonces, es importante que tú le enseñes a confiar en sí mismo y no depender del reconocimiento externo, ¿ok? Para que esto no les afecte de adultos. Cuando se sienten mal, tienden a evadir sus sentimientos y refugiarse en lo material como una luna de tierra, un signo de tierra. La luna en Acuario. Bueno, la luna en Acuario son nuestros pequeños excéntricos, ¿ok? Del zodíaco. Son maravillosos porque son súper diferentes, pero altamente sociables, ¿ok? Aman estar rodeados de gente, escuchar el ruido que hacen las multitudes, cuando comparten las ideas, son muy sociables, son capaces de relacionarse con cualquier tipo de personas. No, que no te sorprenda si saludan con la misma efusividad a todo el mundo, básicamente el señor de la tiendita como el director de un banco, porque ellos saben que la gente es igual sin importar dónde vengan, ¿ok? Ellos saben básicamente que todos somos uno y que todos venimos del mismo sitio. Su sistema emocional es de aire y por ende necesita espacio también para perderse un poco en sus ideas y a veces ayudarlo a salir de sus ideas, ¿ok? Necesitan libertad para ser ellos mismos, para pensar lo que quieran y expresar lo que quieran. De vez en cuando van a ser rebeldes, ¿ok? La luna en Acuario tiende a ser rebelde, a ir en contra de la corriente, a ser original, pero basta con que les enseñes cuáles son los límites sanos, razonables, para que él sepa también o ella poner sus propios límites en la vida, ¿ok? Y cuando necesita poner límites, poner los límites. Es importante enseñarles a abrazar su originalidad porque se va a notar en todos los ámbitos de su vida y que no sientan que necesitan encajar. Cuando se sienten mal, tienden a activar mucho su mente, pensar demasiado, estresarse. Entonces, otra recomendación como sistema emocional de aire es aprender a meditar y aprender a calmar la mente. Luna en Pisces. Bueno, estos pequeñitos son los soñadores, los artistas, los más compasivos del zodíaco. Tienen un enorme corazón, son súper empáticos, pueden sentir lo que otras personas sienten y definitivamente son personas muy especiales, ¿ok? A veces pareciera que literal vienen de otro mundo porque pareciera que no han perdido esa conexión con el más allá, siempre buscando qué, qué es lo que se ha perdido, ¿ok? Por así decirlo. Toda su vida pudiera convertirse en esa búsqueda de regreso al estado de conexión con el más allá. Su imaginación va a estar siempre a millón. Y es importante abrazar esto, ¿ok? Es importante no coartar el hecho de sentirse que está conectado con su imaginación, con el más allá, con temas quizás diferentes a lo terrenal, porque esto es parte de su personalidad y de cómo ellos se sienten seguros y protegidos. Es un sistema emocional de agua, por tanto es súper sensible, muy receptivo a su entorno. Aquí el consejo es también aprender a canalizar esa sensibilidad y no permitirse caer en el estado de víctima, ¿ok? Eh, Entender que también hay un yo, que no todo es el colectivo, que no todo es para los demás, sino que mis cosas, mis gustos, lo que yo deseo, es muy importante también esa conexión con el yo.
tienen una gran imaginación, lo dije, perciben todo y demás, ¿ok? Toda la energía que les rodea básicamente la pueden percibir. Importantísimo que mamá y papá estén muy cerca de un niño o niña con la luna en Piscis para aprender a canalizar esta sensibilidad eh, y no caer, de nuevo, como dije ya, en los victimismos. Cuando estas personas se sienten mal, tienden a desbordarse. Es una luna súper emocional, puede caer en la depresión muy fácilmente, en las adicciones, entonces es importante y ojo con esto. Necesidades a cubrir según la casa de la luna. Luna en casa 1. La luna en la casa 1 representa la forma en que percibimos y experimentamos nuestras emociones. Es así como el impacto que estas emociones tienen en nuestra identidad y nuestra personalidad, porque esa es la casa 1 básicamente, nuestra identidad, nuestra personalidad, cómo nos mostramos hacia afuera. Entonces, las personas que tienen a la luna en la casa 1 tienden a mostrar sus emociones de forma muy directa, de forma muy transparente, lo que puede hacer que sean percibidas como personas muy empáticas y comprensivas. Sin embargo, también pueden experimentar cambios de humor drásticos y una sensibilidad extrema a las energías que los rodean. ¿Okay? Esta combinación puede crear desafíos en cuanto a la estabilidad emocional y a la gestión de emociones en situaciones cotidianas. Es aconsejable aprender a cultivar la atención plena para aprender a reconocer y procesar las emociones de manera consciente, así como canalizar las emociones a través de la expresión artística, ya sea la pintura, la escritura, la música, la danza. Esto puede proporcionar un medio para liberar y explorar los sentimientos de una manera más saludable y terapéutica. Por ejemplo, recuerdo una mamá que vio en una sesión de carta astral que justamente su hijo tenía a la luna en la casa 1 y me decía esto, me decía, él es una persona que demuestra muy fácilmente sus emociones, están a flor de piel, las puedo ver, pero no sé cómo ayudarlo a canalizarlas, obviamente. En este caso es importante entender y reconocer el impacto que puede tener la luna en las diferentes casas para darte estas herramientas o estos consejos de cómo puedes canalizar esas emociones. En este caso, como dije acá, es muy importante que la personita, en este caso su hijo, aprenda a cultivar su atención porque donde ponemos el foco, básicamente ponemos nuestra energía y nuestra atención. Cuando cultivamos la atención plena, podemos reconocer lo que está pasando en nuestro cuerpo con respecto a nuestras emociones y así sentirlas y poder canalizarlas o buscar una manera de canalizarlas mejor. Nosotros como padres tenemos entonces el reto de mostrarles cuáles son esas herramientas que puedo hacer cuando siento las diferentes emociones que existen, ¿no? Entonces, más adelante te voy a estar dando también unos consejos prácticos para aprender a reconocer las emociones, qué podemos hacer, pero recuerdo un caso práctico exactamente con esta posición de la luna. Veamos ahora la luna en la casa 2. La casa 2 es básicamente la que está relacionada con cómo utilizamos nuestros recursos, cómo la persona percibe el valor propio y cómo genera tanto recursos materiales como emocionales, ¿ok? Cómo gestiona sus recursos, tanto materiales como emocionales. La casa 2 es conocida como la casa de los valores, la seguridad y en gran medida del dinero. Cuando tenemos a la luna en la casa 2, podemos indicar o podemos tender una tendencia fuerte a la conexión entre la emoción y el aspecto financiero de la vida, ¿ok? Puede haber una fuerte conexión emocional con el dinero. Las decisiones relacionadas con el dinero suelen estar influenciadas por el estado de ánimo y obviamente por las experiencias pasadas, lo que puede llevar a fluctuaciones en la estabilidad financiera o lo que vendría siendo igual en nuestro valor propio. Recuerden que antes de llegar a generar recursos o a generar dinero, el valor de ese dinero es directamente proporcional al valor que sentimos que valemos nosotros mismos. O sea, el valor propio, el dinero es un reflejo de tu valor propio, porque cuanto tú
cuanto más estés consciente de lo que vales, al final más dinero atraes, ¿ok? Va por allí. Entonces, esta posición también puede influir en los valores personales de la persona. Esto se refiere a lo que la persona considera importante, ya sea a nivel material, emocional o espiritual. Aquí la luna puede aportar una mayor sensibilidad y receptividad a las necesidades propias y ajenas, ¿ok? Generando una naturaleza un poco altruista y compasiva. La recomendación, si tienes a la luna en la casa 2 o si tu hijo o hija tiene a la luna en la casa 2, es construir una relación estable, saludable con el dinero, que empieza con el valor propio, si me voy más atrás, es enseñarle a tu hijo o a tu hija o a ti misma a nutrir tu valor propio para poder reafirmar esos valores personales que a ti te hacen bien, esos valores en los que tú crees y confías, que te hacen a ti ser una persona con valor para luego así poder construir una relación saludable con el dinero y trabajar en la autoestima y la seguridad emocional. Muy importante. Luna en casa 3. La casa 3 está relacionada con la comunicación, el pensamiento lógico, el aprendizaje, la enseñanza y los viajes cortos. Cuando la luna se encuentra en esta casa, puede impulsar a la persona a expresar sus emociones a través de la comunicación, a tener una mente receptiva, empática y a sentir una profunda conexión emocional con su entorno inmediato. Las personas, entonces, con la luna en la casa 3 suelen ser comunicativas, tener una mente ágil y estar muy conectadas con su entorno familiar y comunitario. ¿Okay? Sin embargo, pueden experimentar ciertas fluctuaciones emocionales también, como dificultad para mantener el enfoque mental, por esa gran agilidad y sensibilidad a la influencia de las palabras y las opiniones de los demás. Entonces, que se aconseja si tienes a un hijo o una hija o tú mismo a la luna en la casa 3, cultivar la comunicación consciente, practicar el equilibrio mental, aprovechar todo el poder del aprendizaje que puedas. Es muy importante entender el poder que tienen las palabras, no solo para comunicarme con los demás, sino para programar mi propia mente y mis propios valores. Las palabras son una gran fuente de manifestación, digámoslo así, ¿ok? Entonces, lo que creemos forma una pieza muy importante de nuestras creencias y de nuestras emociones, cómo nos sentimos con esas creencias. Estas personas pueden encontrar gran satisfacción en la educación continua, la lectura, la escritura y en compartir sus conocimientos con los demás. Si tienes un hijo o una hija con la luna en la casa 3, te recomiendo de enseñarles a leer desde temprana edad, involucrarlos mucho con la lectura, la escritura y con actividades relacionadas a el pensamiento, ¿no? A esa agilidad mental. Aprovecha estas oportunidades para nutrir su mente y enriquecer su mundo emocional. Luna en casa 4. La luna en la casa 4 representa la conexión con las raíces, el hogar, la familia y la sensación de seguridad emocional. Esta posición planetaria otorga una gran importancia a la vida doméstica, o sea, al hogar, y a la estabilidad emocional, lo que puede influir en la forma en que se relacionan con su familia, ¿ok? En cómo perciben la intimidad del hogar y cómo crean un entorno acogedor, sano, protector de su propio hogar. ¿Okay? La luna en la casa 4 influye directamente en la forma en que estas personas buscan su seguridad emocional y en cómo se relacionan con sus propias emociones. ¿Okay? Esta posición puede generar una gran necesidad de crear un ambiente acogedor que sea seguro en el hogar, así como buscar estabilidad y tranquilidad en sus relaciones más cercanas, como papá, mamá, hermanos, familiares. Las emociones tienden a ser intensas y juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y en la forma en que se expresan en el ámbito familiar. Muy importante para una persona con la luna en casa 4, valorar y fortalecer los lazos familiares, crear un entorno hogareño, cálido, acogedor, donde haya estabilidad, donde haya seguridad, explorar la historia familiar,
las tradiciones y cultivar esa estabilidad emocional. Eso es lo que generalmente pide un niño, una niña, una persona con la luna en la casa 4. Veamos entonces ahora a la luna en la casa 5. La luna en la casa 5 tiene un impacto significativo en la vida amorosa y social de la persona. Esta posición tiende a intensificar las emociones y la necesidad de expresión creativa. Las personas con esta colocación suelen ser románticas, imaginativas y muy creativas. Tienen una gran capacidad para disfrutar de la vida y buscar la diversión y la emoción en sus relaciones. Es importante, si tienes un hijo o una hija con la luna en la casa 5, que desarrolles su seguridad emocional, aprender a reconocer y manejar sus emociones de una manera saludable, buscar el equilibrio y la estabilidad emocional en sus relaciones, porque la luna en casa 5 necesita un poco ser vista. A través de sus emociones va a demostrar que quieres atención. Entonces, por un lado, cuando sea, si tienes a un hijo pequeño, bueno, no importa la edad básicamente, pero si todavía no hemos aprendido a canalizar esa búsqueda de atención en el exterior, necesitamos aplicar herramientas y actividades que te ayuden a buscar esa validación interna y no externa, ¿ok? La luna en la casa 5 tiende a ser muy emocional en todo lo que tiene que ver con el área creativa, entonces es aconsejable explorar y nutrir la creatividad, dedicarle tiempo a esas actividades artísticas que le apasionan, quizás son habilidades histriónicas, cantar, bailar, jugar o algún deporte donde pueda ser ese centro de atención, algún deporte donde pueda mostrar sus habilidades, ¿ok? Y que le permitan expresar sus emociones de una manera constructiva. Por último, es importante entonces encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad. La luna en casa 5 le gusta mucho la diversión, le gusta mucho disfrutar de la vida, pero también es importante que entienda que hay un cierto momento de límites sanos y de responsabilidad. Dada su inclinación natural hacia la diversión, entonces es importante no descuidar o enseñarle a comprometerse con sus obligaciones o sus actividades diarias. Luna en casa 6. La luna en la casa 6 se relaciona con nuestra salud, nuestra rutina diaria, nuestro bienestar. Podríamos experimentar fluctuaciones emocionales relacionadas con la salud física, la necesidad de establecer una rutina emocionalmente satisfactoria en el día a día o buscar un propósito emocional en nuestras actividades diarias. Es fundamental para alguien con la luna en la casa 6 prestar atención a esta conexión entre nuestras emociones y nuestra salud, así como nuestra rutina diaria. Así como también encontrar maneras de equilibrar nuestras necesidades emocionales con esa rutina para que nos nutra tanto física como emocionalmente. Es importante el autoconocimiento, muy importante. Tomar el tiempo de explorar sus emociones, entender cómo se relacionan estas emociones en el lugar de trabajo, si es un hijo o una niña pequeño en su escuela, en su ámbito cotidiano, en su hogar, en su salud, en su rutina diaria, ¿ok? Para así poder reconocer cómo influencian esas emociones en sus decisiones y en su comportamiento. Es muy importante enseñarle a aprender a establecer límites sanos para no caer en el perfeccionismo. La casa 6 nos habla de mantener siempre un orden, una perfección y al final mejor hecho que perfecto. La perfección no existe y muchas personas con la luna en la casa 6 pueden tender a la parálisis por análisis. Son muy mentales, ¿ok? Y pueden entonces, a través de sus emociones, sobresaltarse porque las cosas no están perfectas y no logra avanzar. Importante entonces enseñarle que no existe el perfeccionismo y que es mejor hecho que perfecto. Luna en la casa 7. Pues la casa 7 se relaciona con la armonía, con el equilibrio en mis relaciones personales, con la belleza, con la justicia. Y esto es bastante un aspecto fundamental en la vida de alguien con la luna en la casa 7. Las personas con esta posición generalmente buscan la paz y la tranquilidad en su entorno más cercano y que puedan sentirse, evitar básicamente cualquier tipo de conflicto o tensión, ¿ok? Para la luna en la casa 7 o las personas con la luna en la casa 7,
Es muy importante, de nuevo, evitar los enfrentamientos y buscar soluciones que satisfagan a ambas partes. Es una energía, sí, que le gusta balancear, que le gusta ser como la justiciera o el justiciero de su ambiente. Es muy importante para las personas con luna en casa 7, para sentirse emocionalmente seguros, que los vínculos de las personas cercanas estén en armonía. A esto me refiero papá, mamá, hermanos. Sin embargo, todos sabemos que, pues, en una casa, en un hogar, siempre pueden haber discusiones, pueden haber desacuerdos, puede haber conflicto. Entonces es muy importante para un hijo o una hija con la luna en casa 7 entender que aunque esto pase puede ser normal, que aunque esto pase no es culpa de ese niño o esa niña. Básicamente poder comunicarse con este niño y explicarle qué es lo que pasa y que es parte de la vida también ese no equilibrio, ese conflicto o esa tensión. Puede enfrentar desafíos relacionados con la dependencia emocional y la necesidad de aprobación de los demás. Es importante entonces aprender a establecer límites sanos con sus relaciones y a desarrollar la autonomía emocional. Trabajar en la confianza en sí mismo y en sus propias decisiones, porque a las personas con la luna en casa 7 les puede costar mucho tomar decisiones sobre todo decisiones que puedan perjudicar a los demás, decisiones que no ayuden a que fluya la armonía. Puede ser un tema difícil para las personas con luna en la casa 7, pero es muy importante entonces cultivar el sentido de identidad, que yo sepa cuándo mis decisiones son válidas y las debo sostener, aunque al otro no le guste, básicamente, ¿no? Es ser auténtico, no dejarse llevar por las apariencias. También la casa 7 se relaciona mucho con la belleza y puede caer en ese perfeccionismo de buscar siempre eh, la perfección con su propio cuerpo, cosa que puede llevar a un extremo. Importante, se aconseja entonces aprender a disfrutar de mi propia compañía, estar solo y valorar mi bienestar emocional. Esto es fundamental para superar cualquier desafío que pueda tener emocional. Luna en la casa 8. Bueno, la luna en la casa 8 implica una intensificación de las emociones. ¿Okay? En la casa 8 nos habla de nuestros tabús, nuestros miedos, nuestras creencias, ese lado misterioso de la psique, de los aspectos más oscuros que tenemos como seres humanos. Básicamente la casa 8 nos invita siempre a la transformación. Y siempre hay mucha intensidad en la casa 8. Entonces, tener a la luna en la casa 8 intensifica aún más estas emociones. Las personas con esta posición tienden a experimentar emociones muy profundas y no temen adentrarse en lo desconocido. Pueden sentir una fascinación por el mundo del misterio, la muerte no literal, la sexualidad, la transformación, los tabús, y esta colocación de nuevo con la luna en la casa 8 puede llevar a un intenso deseo de entender las motivaciones más profundas de los seres humanos. Básicamente, observar muy profundo por qué pasan las cosas, preguntar siempre por qué pasan las cosas, es muy importante para un niño o una niña con la luna en la casa 8, y que estas respuestas se les sean dadas a la persona, que no se escondan cosas, que no haya misterio, que no hayan creencias limitantes. Esto puede nutrir positivamente a una persona con luna en la casa 8. Puede haber un intenso deseo de entender, como ya dije, las motivaciones más profundas, tanto propias como ajenas, lo que puede resultar a veces en un gran alto grado de empatía y comprensión emocional si está bien nutrido, o del otro lado puede caer en temas más de chismes o ese tipo de cosas. Entonces, si ya de por sí notas que tu hijo o tu hija cae en alguno de estos dos bandos, o bueno, o cae está actuando un poco de la manera no más positiva, entonces toca reforzarle, ¿ok? Este impulso de querer explorar, pero hasta qué punto, ¿no? Siempre con discernimiento.
Es importante que las personas con la luna en la casa 8 aprendan a gestionar sus emociones de manera sana y constructiva. Como hay tanta tensión, tanta pasión, las emociones se pueden volver muy fuertes. Y cuando hablo de muy fuertes, pueden ser no solo un gran llanto, sino llegar hasta la violencia, hasta las agresiones físicas por la intensidad. Entonces, es muy importante aprender a gestionar las emociones de manera sana. La autoexploración, súper importante, enseñarles de chiquito a entender quién soy, qué me gusta, qué me mueve, qué emociones siento cuando me pasan tales cual cosas. Y la terapia siempre es recomendable, inclusive para todos nosotros, no simplemente para las que tienen luna en la casa 8. Y el acompañamiento emocional puede ser una herramienta muy útil, muy importante para comprender y canalizar esa intensidad emocional. Si eres papá o mamá de un niño o una niña con luna en la casa 8, te súper recomiendo averiguar desde ya qué tipo de herramientas pueden ser útiles para comprender y canalizar esta emocionalidad. De nuevo, a través de una carta natal puedes ver más detalles de cómo se interactúa la luna con los demás planetas y podríamos obtener más herramientas a través de también una carta natal, porque iríamos en más a profundidad, ¿no? Buscar actividades que permitan conectarse con la naturaleza, la meditación, las artes creativas también pueden ser muy beneficioso para equilibrar y armonizar las emociones. Luna en casa 9. Cuando la luna se encuentra en la casa 9, existe una tendencia a buscar la sabiduría a través de la exploración mental y espiritual. La luna en esta posición puede indicar un profundo amor por el aprendizaje, la filosofía y la búsqueda de la verdad. También puede manifestarse como un deseo innato de viajar y experimentar diferentes culturas, creencias y tradiciones. La influencia de la luna en la casa 9 puede generar una mente abierta, receptiva, así como una profunda conexión con las ideas espirituales y filosóficas. Pueden ser o suelen ser personas capaces de adaptarse a diferentes entornos, tener diferentes puntos de vista, lo que les permite encontrar la armonía en situaciones diversas. Las personas con luna en casa 9 tienden a ser bien aventureras, exploradoras, alegres, con mucha energía positiva, que generalmente no les gusta sentirse atados o limitados. Entonces es importante explicar un poco que dependiendo del ámbito donde te encuentres, pueden haber límites y está bien. En el trabajo hay ciertos límites, en la escuela hay ciertos límites. Entonces, aprender a no sobrepasar esos límites es importante porque vivimos en comunidad y entender hasta qué punto puedo yo romper un límite o no. La luna en la casa 9 también puede indicar una fuerte conexión con el mundo espiritual y una profunda comprensión de las leyes universales. Aquellos con esta posición lunar suelen sentirse atraídos por las prácticas espirituales, la meditación, el yoga y la búsqueda del significado o qué significa estar vivo, básicamente, ¿no? Como mencioné, la meditación, el yoga, la astrología y otras disciplinas espirituales pueden desempeñar un papel importante en la vida de una persona con la luna en casa 9. Luna en casa 10. Esta posición puede tener un fuerte impacto en la vida profesional y pública de una persona. La casa 10 está relacionada con nuestro objetivo de vida laboral, profesional, con eso que deseamos que se nos sea reconocido en ese ámbito. Por ende, puede hacer que la persona sea muy sensible a la opinión de los demás y a cómo es percibida por la sociedad. También puede influir en su relación con figuras de autoridad, como papá, mamá, ya sea jefes u otras figuras de poder en la vida de la persona. Además, puede influir en la forma en que la persona busca seguridad emocional a través de su carrera y sus logros profesionales. Esta posición puede causar fluctuaciones emocionales relacionadas con el éxito y el reconocimiento público. Esto también lo podemos extrapolar a la vida escolar. Si tienes un hijo o una niña con la luna en la casa 10, puede influir en su vida, puede ser que influya en su vida en las opiniones de los demás en la escuela, en ese ámbito escolar. Es importante entonces que le enseñes a confiar en sí mismo y a
en la medida que sea posible, ¿no? O, digamos, a no dejarse llevar por las opiniones de los demás y a tener un discernimiento de quién soy yo, básicamente, y lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr. Es importante desarrollar un sentido de seguridad emocional interno que no dependa exclusivamente del éxito profesional o externo o del reconocimiento público. La persona, el niño o la niña, debe aprender a equilibrar sus emociones y no dejarse afectar excesivamente por la opinión de los demás. Este es un gran reto para un niño o una niña con la luna en la casa 10. Además, es importante trabajar en la relación con las figuras de autoridad, de nuevo con los padres o cuidadores principales, estableciendo límites sanos y manteniendo el equilibrio entre el respeto por la autoridad y la afirmación de los propios límites y necesidades. Hasta qué punto la autoridad debo respetarla, debo cuestionarla y cuándo debo romperla si es que en algún momento debo no seguir a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta enseñanza es muy importante para alguien con la luna en la casa 10 porque esto de nuevo me puede afectar mi estado de ánimo o cómo yo percibo mis emociones. Luna en casa 11. La luna en la casa 11 puede manifestarse en una profunda necesidad de conexión emocional con la comunidad. Las amistades y las relaciones sociales adquieren una gran importancia en la vida de la persona y es probable que busque formar lazos cercanos con personas que comparten sus ideales y sus metas. Esto puede generar un fuerte sentido de pertenencia a un grupo o colectivo, lo que puede influir en la toma de decisiones y en la forma en que se involucra en actividades grupales. Estas personas suelen ser muy sensibles a las dinámicas de grupo y tienden a buscar armonía y equilibrio en sus relaciones sociales. Pueden sentirse profundamente afectadas por la falta de conexión o por los conflictos que se desarrollan dentro del círculo social y lo que puede influir en su bienestar emocional. Necesitan desarrollar más independencia y aprender a estar más tiempo solos o con su familia. A veces ejercen de padre o madre de sus amigos, ya que sienten que los tienen que proteger por alguno u otro motivo. Cuando tienen un ideal o algún proyecto, luchan por él hasta el final, aunque esté condenado al fracaso, lo van a seguir intentando. Entonces, el consejo que te puedo dar si tienes un hijo una hija con la luna en la casa 11 es enseñarle mucho de nuevo a tomar decisiones por él mismo y no por lo que diga el colectivo, ¿ok? No dejarse llevar por sus amistades, por pertenecer. Es muy importante el autoconocimiento, muy importante demostrarle, enseñarle a descubrir quién es, ¿ok? Como dice acá, aprender a estar más tiempo solos, conocerse para poder generar independencia. Entonces, muy importante acá, y creo que es el consejo más importante de alguien con la luna en la casa 11 para su manejo emocional, enseñarle a ser independiente. Y para finalizar, la luna en la casa 12 nos habla de una fuerte sensibilidad emocional y una profunda intuición. Estas personas tienden a ser muy empáticas y absorber las energías de su entorno de manera muy intensa. Además, esta ubicación puede indicar un alto grado de sensibilidad psíquica y una conexión cercana con el mundo espiritual. En la casa 12, la luna también puede manifestarse en un deseo de introspección y búsqueda de significado de la vida. Las personas con esta posición lunar pueden tener dificultades para establecer límites emocionales claros, lo que a veces las vuelve vulnerables a la negatividad o a la energía tóxica de su entorno. Además, el deseo de aislamiento puede llevar a un distanciamiento de las relaciones sociales y una sensación de soledad en ciertos momentos. Una forma efectiva de trabajar con la influencia de la luna en la casa 12 es a través de prácticas de introspección y autocuidado. La meditación, el yoga, la escritura terapéutica y otras actividades que fomenten la conexión con uno mismo pueden ayudar a equilibrar las emociones y a mantener un estado de bienestar emocional. En mi propio caso, tengo la luna en la casa 12 y puedo dar fe que hay una fuerte sensibilidad emocional. No lo sabía hasta que estudié mi carta natal, que soy una persona súper emocional, además de tener la luna en la casa 12. Y por siempre creí
que era alguien más bien más fría, más seca, y no entendía de dónde surgía mi emocionalidad. Entonces, al entender y al estudiar mi carta, pude observar que además de tener otros planetas y otros puntos importantes en signos de agua, en conexión emocional, tengo a la luna en la casa 12. Entonces descubrí mi pasión, obviamente, por este lado más espiritual, por esta conexión más cercana con lo etéreo, lo eh, intangible, lo que no podemos ver, básicamente, y ese deseo de ir hacia adentro, de entender ese significado de la vida. Entonces es muy fuerte la conexión emocional cuando tienes a la luna en la casa 12. Hoy en día puedo sentir muchísimo las emociones de los demás, puedo, de hecho, si no lo canalizo, puedo hasta llorar o puedo sentir básicamente lo que los demás están sintiendo en diferentes momentos, tanto que me puede afectar a mí. Entonces, si tú tienes a un hijo o una hija con la luna en la casa 12, te recomiendo muchísimo darle herramientas para autocuidarse, porque pasa que puedes desbordarte con tanta emocionalidad, puedes no saber cuándo parar de llorar, puedes no saber cuándo caer en un modo de depresión, de adicción inclusive, y bueno, obviamente no queremos esto para nuestros hijos ni para nadie. Entonces, la terapia me ha ayudado muchísimo, el yoga, la meditación, la astrología y todo este tipo de prácticas. Genial. Actividad. Y esta es la parte más emocionante de este módulo, diría yo. Ahorita, toma lápiz y papel, escribe el signo y la casa que esté asociado a tu luna, o la luna de tu hijo, o la luna de tu hija, o la luna de cualquier persona en tu familia. Como ejemplo, luna de Geraldine está en Libra, casa 12. Y escribe cómo es el manejo emocional de esa luna según su signo y su casa. Así podrás leerlo, internalizarlo y responder algunas preguntas luego más adelante. Cuéntame después que hagas esta actividad si te sirve o si te diste cuenta de alguna algo, básicamente déjamelo saber, que me encantaría saber si esta actividad te causa algún tipo de despertar o conocimiento. Bienvenidos a este módulo llamado Consejos para gestionar las emociones correctamente. Este módulo es algo muy especial para mí, es un pedacito extra que quise colocar para darte algunos pasos, algunos consejos para justamente aprender a reconocer esas emociones si todavía no lo sabes, pasos que puedes utilizar contigo misma o con tus hijos o tu pareja, con cualquier persona que necesite gestionar sus emociones correctamente. Creo que esto es algo que no nos los enseñan normalmente en casa o en la escuela y por eso decidí agregarlo en este curso. Paso número 1. Escucha a tu cuerpo. Presta atención a las sensaciones básicas del tronco de tu cuerpo: estómago, pecho, brazos, garganta y cara. Te doy algunas pistas. Cuando nos sentimos enfadados, el cuerpo se tensa y aumenta el calor en las extremidades. Con la tristeza, el cuerpo se queda sin energía, aparece un nudo en la garganta y una tensión en la zona de los ojos. Si tenemos miedo, sentimos tensión corporal, dolor en el estómago, hiperventilación, taquicardia. Con la culpa, aparece presión en el pecho y en la garganta. En la vergüenza, las sensaciones se parecen a las del miedo, pero además causa rubor facial. Si sentimos asco, los músculos de la cara se tensan, el cuerpo intenta expulsar lo que considera tóxico. Y con el dolor sentimos punzadas o bloqueos en distintas partes del cuerpo, que puede ser general o localizado. Este paso número 1 es muy importante, es fundamental. Cada vez que sientas una emoción, pausa y escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo te habla. De igual manera, cada vez que tu hijo siente una emoción, dile: hijo, pausa, escucha a tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? Así vas a poder reconocer dónde se están generando las emociones. Paso número 2.
Permítete sentir la emoción. Y es muy importante porque muchas veces nos reprimieron o nos dijeron, no debes llorar, los niños no lloran, deja el drama, si sigues llorando te castigo. Este tipo de cosas no son buenas. Permítete sentir la emoción. Dale la bienvenida a la emoción. No la evalúes de manera negativa ni intentes evitarla. Mírala con curiosidad, amabilidad y acéptala. Reconócela. Es tu emoción. Paso número 3, ponle nombre a lo que estás sintiendo. Describamos la emoción con palabras. Este paso aumentará la habilidad de reprocesamiento emocional y aumentará tu sensación de control. Ponerle una etiqueta también te ayudará a separarte de ella, a verla con perspectiva. No se trata de algo que eres, sino de algo que estás sintiendo. Vamos a identificar las emociones, como las nombré hace unas slides atrás, unas presentaciones atrás, cuáles son esas emociones primarias y secundarias que todos sentimos. Paso número 4. Identifica tu emoción primaria. Para hacerlo, te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Es esto lo que de verdad siento? ¿Siento algo aparte de lo que estoy sintiendo de manera más consciente? ¿Estoy tratando de conseguir algo con esta emoción? Si contestas sí a alguna de estas preguntas, es probable que tu emoción no sea primaria. En ese caso, escucha de nuevo a tu cuerpo, vuelve a al paso 1 y 2, y si la respuesta a alguna de estas preguntas es un no, o por lo menos a 2 de estas preguntas es un no, continúa el siguiente paso. Paso número 5, evalúa tu emoción primaria si es saludable o no es saludable. Pregúntate, ¿esta emoción es una respuesta a otras experiencias pasadas, en vez de ser una respuesta a lo que realmente está ocurriendo ahora? ¿Existe un patrón de sentimiento de malestar recurrente? ¿Es un sentimiento familiar de estar atascado? Si la respuesta a estas preguntas es sí, esto se trata probablemente de una emoción no saludable. En ese caso podemos ir al paso 6. Si la respuesta a la pregunta es no, o a las preguntas es un no, se trata de un sentimiento nuevo, algo saludable que responde a la situación presente. Respira profundo y permítete sentir esa emoción. Paso número 6. Identifica la voz negativa y los pensamientos destructivos. Muy importante. Esta voz crítica puede sonar muy parecida a la que las personas que te cuidaban te dijeron. Y ahora adoptas todas esas críticas y te las repites cuando aparecen emociones parecidas a las que sentías entonces. A medida que se va desarrollando, la voz suele volverse más ofensiva, maliciosa, autodenigrante. Tu trabajo consiste en hacerte consciente de esa voz para poder superar estos pensamientos destructivos. Te propongo los siguientes pasos. 1. Respira profundamente mientras estás sintiendo la emoción que te produce el malestar. 2. Reconoce la emoción que no es saludable, siéntete y nómbrala. Por ejemplo, me siento destrozado por dentro, siento un enfado destructivo, me siento humillado. 3. Pon tus pensamientos en palabras. Llega al nivel más básico de lo que has asumido. Siento que no valgo nada, que no puedo sobrevivir por mi cuenta, siento que voy a morir sin apoyo, no sirvo para nada, no merezco amor, no soy lo suficientemente bueno. Esas son las voces negativas y los pensamientos destructivos, disfuncionales, que contribuyen a mantener ese estado emocional no saludable. Entonces, pon tus pensamientos hostiles, negativos, en la forma de tú. Dítelos a ti mismo. Tú no vales nada. Tú no puedes sobrevivir por ti mismo. Tú vas a morir si no tienes apoyo. Elabora esas críticas y hazlas lo más específicas posibles. Con este paso separamos a la frase negativa del quién soy yo. Es otro ente. Paso número 7. Cambia los pensamientos negativos por frases positivas. Me siento destrozado por dentro, siento un enfado destructivo o me siento humillado. Cámbialo por ejemplo, soy capaz de superar este dolor. Aunque me siento destrozado o enfadado o humillado, soy capaz de superar este dolor. Tú te sientes destrozado. Yo puedo superar este dolor. Otro ejemplo, siento que no valgo nada, que no puedo sobrevivir por mi cuenta, siento que moriré sin apoyo o no sirvo para nada, no merezco amor, no soy lo suficientemente bueno.
cámbialo por soy un ser humano y me permito sentir y transmutar este sentimiento. Tú no vales nada. Tú no mereces amor. Yo valgo por mí mismo y yo puedo vivir feliz por mi cuenta. Cuando hacemos este cambio, cuando reconocemos el pensamiento negativo y lo cambiamos por una frase positiva, estamos reprogramando nuestra mente con nuevos pensamientos. Y esto poco a poco va a ayudar a quitar esa emocionalidad, esa mala gestión emocional y recuperarte para una mejor gestión emocional. Paso número 8 lo agregué porque para mí es muy importante abrazarnos. Abrázate cada vez que sientas una emoción y esto lo podemos hacer durante todos los pasos o pues al terminar de reconocer la emoción, de cambiar la frase negativa por positiva. Un buen abrazo es importante. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por compartir esta masterclass conmigo. Espero que te haya gustado, espero que hayas podido aprender algo nuevo con esta high class, como la llamo yo. Si no me sigues, todavía sígueme a través de mis cuentas de Instagram, TikTok y YouTube, Mi Crianza Astral. También puedes contactarme a través de mi correo, micrianzaastral@gmail.com, si te interesa conocer un poco más de tu carta natal, la carta natal de tu hijo, quizás saber algunos consejos para cómo nutrir a su luna o al resto de sus planetas. Nada, abrazos y besos. Bye.